bienvenidos a esta nueva temporada y a un nuevo episodio de nuestro podcast de Gobierno Corporativo del Instituto de Directores. Tengo el honor de que me acompañe un gran invitado, chileno, pero que no vive en Chile. No vive, hace 21 años. Y bueno, yo no sé si ya se acuerda mucho de nuestro país, pero vamos a tratar... No, sí me acuerdo. Vamos a tratar de traerlo a probablemente a una mirada más local. Ya. Pero también regional. Evan, bienvenido a este episodio. Para nosotros es un honor tenerte con nosotros y antes de partir a esta grabación comentábamos el gran trabajo que has hecho en los últimos años en la mirada de gobierno corporativo. Eres fundador del Centro de Derechos Empresariales de la Universidad de California en San Francisco. Experto en materias de gobernanza, pero también incorporando nuevos temas en la agenda del directorio de tendencias globales que de alguna manera siento que están marcando la agenda de los directorios y también del mundo empresarial. Entonces, quizás partir por ahí. Sí. Como... Bueno, primero estoy impresionado por el setup que tienes tú. Yo tengo un podcast, pero soy mucho más humilde. Y mucho más famoso. Bueno, no famoso, pero me escuchan desde Estados Unidos, entonces es bueno hablar acá con la gente de Chile. Y yo creo que sigo conectado, pero mis temas son muy de Estados Unidos, muy de Silicon Valley. Pero podemos ir a lo local porque creo que tengo alguna sugerencia o puede ser pensamiento de lo que están pasando, las tendencias en Silicon Valley o en Estados Unidos, con lo que puede llegar a pasar en Chile, que quizás son distintas las cosas. Ya, y quizás por ahí sería súper interesante partir, porque hoy día las empresas que transan en la bolsa son poquitas. Las empresas chilenas en general son empresas familiares, empresas que hoy día además están en transición, empresas que se están como desarrollando y yo creo que hay tremendas oportunidades, pero hay muchos desafíos que tienen que ver con las transformaciones del modelo de negocio, transformaciones también que tienen que ver hacia dónde hoy día uno ve que Chile es pequeñito, entonces también hay una transformación y una necesidad de crecer y por dónde partir. Entonces, cuéntame un poquito cómo ves Chile, cómo has visto, te ha tocado estar esta semana acá con nosotros en el round table de la OCDE, en donde se han discutido distintas temáticas desde transformación digital, que aparece ahí como uno de los temas que es relevante de tener que tocar en la agenda de los directorios, sostenibilidad, pero ¿cómo lo ves tú desde lo que está pasando también en el mundo? No se ve Chile. No se ve Chile. No es tema, no es parte, la verdad que todo lo que sea sur de Estados Unidos no se toca en Silicon Valley. América Latina no está en la agenda, en la radar. Ahora, eso no significa que no existe y que no es importante. Yo me dediqué un poco al tema en Estados Unidos, en Silicon Valley, hace muchos años. Dejé de hablar un poco de Chile porque allá me miraban como, bueno, entretenido, Patagonia, pero si queremos hablar de negocio, China, India y eso. Entonces como que uno tiene que ver cómo regionalmente evolucionan estas tendencias. Silicon Valley mira mucho a sí mismo. La región que sí ellos compiten es China. China es realmente el tema que se toca todos los días. Es una batalla geopolítica muy importante. Y Europa quedó atrás. Entonces yo cuando hablo de gobierno corporativo realmente son de temas de Estados Unidos y China no es de gobierno corporativo, pero son un poder que sí le da un peso a Estados Unidos y están muy preocupados, están un poco compitiendo y tratando de ganar esa competencia geopolítica que al final Sudamérica o América Latina quedan en el medio. Entonces yo creo que eso es interesante para Chile porque yo veo mucha influencia de China en Chile. Yo en Estados Unidos no veo autos chinos, no veo nada chino. Entonces eso no sucede, pero tú llegas a Chile y hay autos eléctricos, hay mucha influencia china y eso es en parte porque Estados Unidos dejó un poco su hegemonía y China avanzó muy rápido, tiene una estrategia muy fuerte y creo que eso es interesante verlo como a largo plazo y un tema macro. Y creo que aquí la gente que toma decisiones, directores, el gobierno, tiene que tomar una decisión de por dónde va. Porque puede ser el lado de Estados Unidos, hay un eje, o por el lado de China, que es otro eje, y creo que todos los países están en eso. Obviamente Trump está muy agresivo en ese contexto,
y la gente se está un poco poniendo, tiene que asumir riesgos, tarifas, todo eso. Yo creo que por lo menos los directorios en Estados Unidos es un tema súper importante, porque la gente tiene que planificar y tiene que establecer una estrategia. O sea, imagínate las cadenas de suministro en Estados Unidos, todo el tema tecnológico, los chips, inteligencia artificial, o sea, la cantidad de inversiones que se están haciendo en Estados Unidos. Yo no tengo recuerdo en 21 años que sean tan grandes. O sea, OpenAI pasa de $300 mil millones a $500 mil millones en 6 meses. O sea, va a ser otra empresa de $1 trillón. Entonces toda la gente, ChatGPT ya tiene 600 millones de usuarios. Y esa es una agenda muy fuerte. DeepSeek en China y otros están tratando de competir y compiten muy fuertemente. Y eso es todo lo que se habla. Inteligencia artificial, ciberseguridad, geopolítica. Todos los otros temas quedan un poco ya a la deriva. ¿Y eso trasciende a la agenda del directorio o forma parte de la agenda de los directorios de las compañías que te toca ver? Todo el día. ¿Y qué significa esto de todo el día? Porque yo de alguna manera lo que me toca ver acá es que es una agenda súper financiera, lo hemos comentado. No es una agenda que necesariamente incluso las habilidades o las competencias que están dentro del propio directorio te permitan generar una comprensión de lo que está pasando respecto de los modelos de negocio, cómo te van a impactar en las cadenas de suministro, entre otros. Entonces, ¿cómo hoy día se está afrontando eso? ¿Cómo las compañías en Estados Unidos lo están afrontando? Es que yo creo que hay que separar un poco empresas tecnológicas y empresas no tecnológicas. Yo vivo en la meca de la tecnología, entonces todo el mundo está pensando en eso todo el día. Te doy ejemplo, la industria de semiconductores se ha transformado. O sea, mira, Intel acaba de tener una participación del Estado, 10% de Estados Unidos de equity. Entonces le generó un nuevo vuelo de la valorización. Hay mucha empresa en Estados Unidos que ahora Trump ha entrado en la propiedad que nunca ha existido. Hay votos golden shares, que Estados Unidos, US Steel, tiene un voto dirimente en el directorio. Entonces eso es muy nuevo. Sí, Estados Unidos tiene 200 años. Entonces yo creo que en el mundo de tecnología está cambiando mucho. Es muy importante tomar decisiones en el mundo donde saber qué es lo que está pasando en los riesgos nacionales, riesgo national interest lo llaman, ¿no? Entonces Trump llama en su social media al CEO de Intel para que dimita, o sea, a un CEO. O sea, imagínate el directorio, la responsabilidad del directorio es nominar y echar a un CEO si lo está haciendo bien. Pero aquí el presidente de Estados Unidos dice: ustedes tienen que salir porque tiene toda esta relación, esta conexión con China. Eso es totalmente nuevo. Y ese tipo tuvo que ir a la Casa Blanca, habló con Trump, y Trump después sale diciendo: oye, este tipo es súper inteligente y vamos a tomar 10% de la propiedad. O sea, es difícil de planificar en ese contexto, pero es importante porque yo creo que van a seguir habiendo casos donde Estados Unidos toma posiciones y es geográficamente muy importante. En Chile tenemos el litio. Sabemos todo lo que pasó con el litio, con SQM y con Tianqi. Ese es un tema geopolítico. Me tocó verlo en su minuto y creo que eso va a seguir pasando. Estoy leyendo hoy día en los diarios Transelec. Entonces es un tema geopolítico. Ahora, ahí está un tema de Estado. Chile no tiene lo que Estados Unidos tiene, que es el CFIUS, que es el Committee of Foreign Investment Responsibility o Security. Y ese comité lo que hace es que revisa las inversiones en el país con un eje de seguridad nacional. Entonces en Chile tú no puedes negarle una inversión estratégica por un tema estratégico. Cosa que en Estados Unidos y en Europa sí existe. Y nosotros no tenemos esa función. Entonces, en M&A, en Mergers and Acquisitions, tú no puedes hacer eso. Entonces, hay temas geopolíticos que son muy importantes. ¿Ves un riesgo para Chile? Sí, veo un riesgo para Chile. Creo que Chile, si no toma decisiones inteligentes, no tiene el poder económico para sopesar esas decisiones. Y en un minuto, si te ofrecen X cantidad de recursos, uno puede quedar sujeto a temas geopolíticos nacionales donde uno puede perder la hegemonía de ciertas cosas que son importantes, los puertos, todo tema minería. Yo creo que eso es muy importante y yo no veo mucho énfasis en eso, y yo creo que va a resultar muy importante en el futuro.
Quizá uno de los temas relevantes es que tienen que ver con el tema de infraestructura, por ejemplo. Tú tocabas tema de puertos, se vienen las grandes licitaciones y hoy día es finalmente... O sea, mira Panamá, con Trump. O sea, se quiere retomar Panamá. O sea, imagínate. Panamá lleva 100 años independiente. Entonces, estos temas se están moviendo, yo creo, de manera muy fuerte. En Chile, en muchos países, existe toda la infraestructura de empresas estatales. Y tiene un gobierno corporativo donde influye el Estado. Entonces, eso en Estados Unidos no existe. Curiosamente, ahora por primera vez, el Estado de Estados Unidos está tomando participación en directorio. Entonces, yo creo que eso va cambiando, pero ahí yo creo que es distinto. Cuando hay participación de empresas estatales, creo que cambia, porque ahí es político. Mirá de los institucionales o de inversionistas institucionales. En Chile el porcentaje de participación de los institucionales o de directores que son elegidos a través, por ejemplo, de los fondos disminuyó producto de que la posición de las AFP también bajó dada la situación que se vivió en Chile. Por tanto, esta composición en donde tú tenías también más independientes o minoritarios también cambia, ¿no es cierto? Y también tienes empresas en Chile en donde tienes controladores y pactos controladores, que es súper distinto a Estados Unidos. Quizás para hacerlo más educativo, porque no necesariamente toda la gente tiene la claridad de la mirada de gobernanza. ¿Cuáles son las distinciones de gobierno corporativo en empresas en donde hay un gran controlador, ¿no es cierto? Y en empresas como en Estados Unidos, porque son preguntas que a veces nos hacen cooperativas o en donde, oye, esto se asemeja más o nos hace más sentido en la mirada de cómo es en Estados Unidos. ¿Qué rol tiene el gerente general o el directorio como las distinciones? ¿Qué distinciones ves tú desde esa mirada de gobierno corporativo? Tú sabes que yo soy profesor y enseño todos estos temas de gobierno corporativo, entonces esta es como la gran diferencia en Estados Unidos de empresas que transan en bolsa, es que se atomizó la propiedad hace muchos años. Entonces no hay controladores, o sea, no es que no haya, hay menos. Y ahí el CEO tiene un rol mucho más importante porque tiene todo el poder. Él toma las decisiones. Entonces el gobierno corporativo en empresas transadas en bolsa en Estados Unidos es como no disminuir, pero controlar al CEO para que no extraiga todo el valor de la empresa. Y para eso hay director independiente. Si tú ves en Estados Unidos la Coca-Cola, cualquier empresa grande, todos los directores son independientes salvo el CEO. Eso es una evolución. En los años 70 no era así. Entonces, las normativas de Estados Unidos, Sarbanes-Oxley el 2002, Dodd-Frank el 2010, cambiaron y obligaron a ciertos comités que fueran 100% independientes. Entonces, el marco regulatorio ha ido creando la figura del director independiente como una persona que representa a los accionistas para que controle en cierta medida el accionar del CEO. Eso ha funcionado a medias. O sea, tenemos muchos casos donde la influencia del CEO ha sido muy grande. Tú vas a Chile o a América Latina y en Europa, donde todavía hay muchos controladores, el gobierno corporativo, nuestro marco regulatorio, es la protección del accionista minoritario, porque el controlador puede tomar decisiones que lo beneficien al controlador en desmedro del minoritario. Entonces, cuando uno habla de gobierno corporativo, en estas dos estructuras es muy distinto. Tú sabes que yo hago mucho de startups. En startups es totalmente distinto, porque ahí tú tienes los fundadores, tú tienes los inversionistas y tú tienes cierta medida independiente, pero pocos. O sea, la composición del directorio es más parecido a Chile en ese contexto. Porque no es que haya un controlador, pero hay fundadores que tienen acciones, hay inversionistas que tienen acciones. Entonces, yo siempre digo que el gobierno corporativo es muy distinto dependiendo de qué tipo de empresa estamos hablando. Estamos hablando de empresas familiares, de empresas transadas en bolsa, de empresas de startups, de empresas estatales. Cada uno tiene un marco regulatorio y propietario distinto. Y pensando en startup, que hoy día también hay como una ola de un montón de emprendimientos que de alguna manera también tocan la puerta y dicen, oye, me gustaría desarrollar un gobierno corporativo.
pero que no es el mismo gobierno corporativo que el que tiene, y tú lo mencionabas, no es lo mismo armar un gobierno corporativo para una compañía que está en pleno crecimiento a un gobierno corporativo para una empresa que transa. ¿Qué prácticas ves tú desde Silicon Valley que hoy día se están, que funcionan bien para compañías que finalmente están en crecimiento y están en desarrollo de esa mirada de gobernanza? Mira, de nuevo, como la parte teórica es que generalmente hay una estructura que se llama 2-2-1. ¿Ya? Son 2 fundadores, 2 inversionistas y un director independiente. Pero si tú y yo formamos una empresa, nosotros vamos a estar en nuestro directorio. Cuando tengamos nuestro primer inversionista, él o ella va a tener un rol, un asiento en directorio. A medida que vamos levantando otras rondas, van ingresando otros. Lo que es importante es cómo tú compones tu directorio, porque llega un minuto donde tú puedes tener demasiados inversionistas, 4 asientos, 5 asientos, donde tú tienes una junta, un directorio que está muy ligado a la inversión y ellos tienen muchas veces un interés que es distinto a los fundadores. Ellos quizás quieren vender, quieren liquidar su posición, quieren a lo mejor hacer otras cosas que los fundadores no quieren. Y se generan conflictos entre los fundadores, los que nosotros llamamos common shareholders, y los inversionistas que tienen preferred shares, acciones preferentes, que le dan preferencias. Entonces los directores independientes llegan un poco después y ahí se genera un debate en Estados Unidos. ¿En qué minuto tú tienes que poner un director independiente en un startup? Hay visiones distintas. En Estados Unidos generalmente lo que hacen es que cuando tú te acercas a un exit, a un IPO, tú tienes una obligación de tener independiente por la normativa del Nasdaq y de New York Stock Exchange. Pero muchas veces no tienen independiente. Pero eso te permite generar un balance entre los fundadores y los inversionistas. Entonces, esa creación de la junta o del directorio es muy importante, cómo tú la construyes y cuál es el poder. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un fundador que tiene mucha influencia, mucho poder, un Mark Zuckerberg, él te va a decir, yo voy a hacer todo. Te doy un ejemplo. Murray Murati, ella es una de las CTOs de OpenAI. Hace su empresa. Ella dice, yo voy a tener más votos como directora que todos los demás directores. O sea, cualquier voto yo voy a ganar. Yo tengo 100 votos por cada acción. Lo otro, ustedes tienen uno. Yo voy a donar, esta estructura va a ser un Public Benefit Corporation, una PBC, que es un tipo de empresa B. O sea, que no tiene que maximizar el valor para los accionistas, sino que tiene un interés general que puede ser definido como ella quiere. O sea, el poder que tiene, y le dieron $2.000 millones a una valorización de $10.000 millones en esa estructura. Imagínate tú ser un inversionista, aceptar esos términos. ¿Qué significa? ¿Cuál es tu influencia en esa directorio? ¿Cuál es tu influencia en la empresa? O sea, le estás diciendo, toma mi dinero y haz lo que tú quieras. Y entonces se genera, cuando tú ves los casos de Elizabeth Holmes, tenía ella 100-1. También, 100 votos a 1. Ella no quería ceder el poder en su directorio, en Theranos. Entonces, pero hay muchos casos así, donde tratan todos de ser Zuckerberg, Sergey Brin, oye, yo quiero todo el control y todo el poder. Y lo que sucede en Silicon Valley es que los fundadores tienen más leverage, porque hay mucho capital que compite. Y es tan competitivo en el mundo del venture capital que la gente quiere estar en estos deals. Porque solamente 2 o 3 deals te van a generar los retornos del fondo. Entonces ellos están dispuestos a darte derechos de gobierno corporativo que generalmente no lo darían. Entonces es mucho, mucho más complicado el gobierno corporativo en startups. Es más complicado, pero también tiene como este desafío de probablemente incorporar reglas del juego un poco más claras antes, ¿no? Va cambiando caso a caso, porque un tipo es como esta Mira Murati puso las condiciones y ustedes invierten o no invierten, y es lo mismo que hizo Elizabeth Holmes. Tú quieres traer, y este es el famoso FOMO, Fear of Missing Out, que tú no vas a entrar a la propiedad, y por eso es tan competitivo. O sea, mira, se han generado 498 unicorns, empresas valoradas más de $1.000 millones solamente en AI en los últimos 2 años, que están valoradas en $2.7 trillones. O sea, el boom que existe. O sea, ¿tú sabes cuál es el market cap de Chile? De IPSA. Está como en 163 billones. Yo estoy hablando de 2.7 trillones. En 500 empresas, startups. Ni siquiera entonces estamos hablando de una escala totalmente distinta. Son cosas totalmente distintas. Levantan esa cantidad de plata día a día.
Entonces el gobierno corporativo es muy importante. Y yo digo que van a haber muchos fraudes, va a haber mucho AI washing, donde gente dice, oye, yo voy a transformar el mundo a través de AI, y no lo van a hacer. Entonces, y parte de lo que yo hago también es mucho litigio, y estoy metido en estas cosas, y cuando se generan fraudes, y hay muchos casos de gente que se está yendo a la cárcel. Acaban de condenar a 7 años de cárcel a una mujer que se llama Charlie Chavis. Vendió su empresa a JP Morgan por $175 millones, y lo que estaban haciendo era, ella mintió sobre la cantidad de usuarios que tenía su producto. Dijo que tenía 4.5 millones de usuarios cuando tenía 300.000 usuarios, y ocupó un profesor que falsificó la data, y le vendieron la empresa $175 millones a JP Morgan. El Departamento de Justicia y la SEC en Estados Unidos la acusaron, hubo un juicio, y ahora está condenada a 7 años de cárcel. Yo creo que hay toda una mirada de gobernanza que probablemente está más lejos. Son temas y ejemplos de los cuales nosotros no necesariamente estamos como tan familiarizados, ¿no es cierto? Y claro, vemos cómo estas startups salen a buscar probablemente esa oportunidad de convertirse en una empresa unicornio, ¿no es cierto? Mira, te doy ciertos datos. El Venture Capital en Estados Unidos se levantaron $110 billones este año, solo este año. 56.000 empresas que tienen Venture Capital. Empresas que transan en bolsa en Estados Unidos son 6.000. Empresas que tienen Private Equity, que es otra clase de inversionistas, son 12.000. O sea, el mundo del mercado privado es mucho más grande del mercado que transa en bolsa, en cantidad, no necesariamente en valorización. Entonces, el gobierno corporativo en esta empresa, en lo que yo me enfoco mucho, no está tan enfocado. La gente, la academia norteamericana siempre se ha enfocado en empresas... En lo regulado. En lo regulado, sobre todo que está transado en la bolsa. Porque hay más datos que son más transparentes. Los mercados privados, los mercados que no transan, no hay tanta información. Entonces es difícil hacer estudios de gobierno corporativo, y yo estoy muy metido en eso. Entonces como que yo miro estos mercados, y nosotros hacemos un estudio en UC LOSF, donde soy profesor, donde buscamos litigios en empresas startups. Y eso es difícil de encontrar porque no están publicadas. Entonces tú tienes que buscar en las cortes, y las cortes en Estados Unidos son federales, son estatales, y a veces hay un juicio en la corte de San Mateo, la otra en la corte de San Francisco, y que no publican. Entonces es difícil, y es interesante ver cómo se genera esta dinámica, sobre todo porque el mundo de Venture Capital es muy importante y es el motor de innovación que tiene Estados Unidos. Y desde ese motor de innovación, de crecimiento, ¿cuáles son las prácticas que quizás podemos dejar como un consejo en la mirada de gobierno corporativo pensando en este tipo de compañías? Sí, obviamente que hay que comparar, y esto es algo que yo hablo mucho porque hablo con fundadores, hablo con inversionistas. Yo creo que ellos están muy enfocados en el negocio. Porque a esa altura, cuando tú eres una empresa más pequeña y estás creando, tú estás enfocado en tener un producto, tener y vender, ¿no es cierto? Entonces, el problema, hay fraude porque tienen tanta presión de vender. Fake it till you make it es como un dicho, como que vamos a mentir hasta ser exitosos, ¿no? Y yo hago clase también en Stanford, en el MBA, y los alumnos del MBA de Stanford, que son de negocio, hablaban mucho de ese fake it till you make it, porque hay tanta presión para generar los retornos, que es un tema importante. Ahora, el gobierno corporativo es importante que generen algún tipo de oversight. Hay empresas donde hay directores que eran muy importantes. Un presidente de la Universidad de Stanford estaba en un caso que ahora hay un fraude, un caso que se llama Castle, de $300 millones levantaron, y resulta que otra mujer que era CEO, lamentablemente hay muchos casos que hay mujeres CEO, no sé por qué. De hecho hay historias publicadas que dicen que esto están identificando solamente a las mujeres. Es un tema interesante. Hay varios fraudes. Ella es una mujer que tenía una empresa de ropa que se mandaba a domicilio, y el directorio ni se juntaba, y ella controlaba todo, no había comité de auditoría, tenía todo falsificado. Otra demanda del Departamento de Justicia, otra demanda de la SEC, probablemente ella va a ir a la cárcel. Entonces yo creo, mira, hablemos del caso más grande, OpenAI. Echaron a Sam Altman como CEO de OpenAI. Ese caso es porque nunca pensaron en gobierno corporativo. Hicieron un non-profit, dijeron, no, vamos a convencer a Elon Musk, hagamos esta cosa, empieza a crecer,
empieza a crecer y se dan cuenta que la parte económica es demasiado grande. Y el directorio dice, Sam Altman nos está mintiendo, no podemos confiar, lo vamos a echar. ¿Qué pasó? Los empleados, los inversionistas dijeron, no, acá usted, directorio, no puede hacer esto. No puede, cuando es el rol del directorio tomar esas decisiones. Y todos los empleados de OpenAI dijeron, usted, directorio, va a tener que dejar, porque nosotros si no nos vamos todos a Microsoft. Y firmaron una carta, el 80% de todos los empleados firmaron una carta. ¿Por qué? Porque había un tender offer y iban a poder vender sus acciones a $82 mil millones. Todo Silicon Valley dijo, esto no puede ser que Sam Altman, que es el emprendedor más importante, lo eche un directorio que no tiene idea del negocio, porque acuérdate que es un non-profit. Sí. Entonces yo he dicho, y yo escribo este newsletter que es muy seguido en Silicon Valley, donde digo, oye, ojo con el gobierno corporativo, no lo han pensado, y de hecho no ha parado ese tema, porque ahora se quieren reestructurar de non-profit a un PBC, y hay juicios, Elon Musk más que nadie está demandando, ¿cómo puede ser que yo doné dinero para crear este OpenAI, y ahora es una empresa privada? OpenAI, el nombre es que tiene que ser abierto para que Google o otras Big Tech no sean las dueñas de AI. Ese fue el objetivo de la creación. Entonces Elon Musk tiene la demanda y dice, ¿cómo puede ser? Entonces todos debiésemos tener un non-profit, levantamos capital como non-profit y si falla, lo tiramos como... no puede ser este modelo. Y yo creo que ahí es un tema enorme y yo creo que ese tema va a ser muy grande sobre el gobierno corporativo en esta empresa de AI, que no está, o sea, estamos en una burbuja. En la burbuja la gente actúa por intereses financieros y muchas veces vamos a ver qué va a pasar cuando salga la marea y quién está desnudo. Y eso va a ser importante. Entonces yo creo que esos son temas que, de hecho, ahora voy a Arabia Saudita porque ellos están invirtiendo tanto en este tema de startups y venture capital, que dicen, necesitamos a alguien que nos ayude con el tema del gobierno corporativo en esta empresa. Porque es muy importante, porque no hay mucha información y tú tienes que evitar llegar a hacer eso. Tú tienes que generar un gobierno. Si tú haces el gobierno corporativo bien desde el principio, te puede evitar muchos problemas. No es necesariamente que va a generar mucho valor, porque eso es parte del CEO del emprendedor. Pero sí, un directorio malo te puede matar una empresa muy, muy rápido. Eso lo tienes que evitar. Oye, Iván, se nos pasó volando el tiempo. Volando. Pasamos por varios temas. Sí. Quizás varios desafíos en torno a distintos tipos de compañía y desde la mirada también de fuera de lo que está ocurriendo en materia de gobierno corporativo. Quiero agradecer tu tiempo, la disponibilidad para habernos acompañado hoy día. Gracias a ti. Y nada, muchas gracias y nos vemos en noviembre. En el Summit del Gobierno Corporativo. Ahí voy a estar. Muchas gracias.